Entonces, chicos, estábamos viendo hace un ratito que dependiendo de las metodologías que ustedes escojan, eh, van a ser las fases para la segunda parte, que sería el desarrollo ya de su proyecto, ¿ya? Si escogen, qué sé yo, RUP, van a tener acá 4 fases, ¿no ve? De inicio, elaboración, construcción, transición. Si escogen Scrum, van a tener para la segunda parte del desarrollo el prejuego, el juego y el postjuego. Si escogen UE, van a tener para la segunda parte del desarrollo ya del proyecto el análisis de requisitos, perdón, la fase 1 sí, que sería el análisis de requisitos, fase 2, diseño conceptual, fase 3, diseño navegacional, fase 4, diseño de presentación. Eso según cada metodología. Por eso les he mandado investigar las metodologías, ¿ya? Yo voy a tomar para explicarles rápidamente lo que es la metodología OMT, donde en esta metodología OMT van a tener 6 fases. Hay algunos OMTs que tienen 6 fases y hay otros que tienen 7 fases, ¿ya? Donde comienzan su primera frase igual en la determinación de requerimientos, ¿ya? Entonces, acá, porque casi todas las metodologías actuales utilizan todo lo que es la tecnología orientada a objetos, ¿ya? Definen con los muñequitos, los diagramas de casos de uso, tienen diagramas de secuencia, casi todas las metodologías, ¿ya? UE, que es metodología web, obviamente utiliza otras herramientas como ser los modelos navegacionales, ¿no ve? Y de espacios espacios navegacionales, creo que era, ¿no ve? A ver, vamos a ver. Que estaba en su libro, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Estaba en su libro de Preshman, que es justamente el capítulo 7 para ingeniería de requerimientos para páginas web, para web apps, ¿ya? Entonces, ustedes, como les decía, terminan de leer este capítulo, los capítulos van a tener sus resúmenes y en el libro de Preshman no son tantas las preguntas, son 14, 15 máximo preguntas, ¿ya? De las 10 preguntas, ¿ya? De las cuales ustedes tienen que responder las preguntas pares. Eso está aquí en sus trabajos de clase y solamente lo han hecho, a ver, vamos a ver, solamente han hecho 3 personas. Entonces, esas 3 personas tendrán su nota, los demás van a tener 0 si no entregan. Ah, pero la fecha de entrega es el 10 de octubre. Ya. Entonces, una vez de que estén leyendo eso y hayan concluido esta parte del perfil del proyecto, que era su perfil de proyecto, la fecha de entrega hasta ayer, ¿no ve? Les puedo dar hasta hoy día más en la noche, hasta mediodía, hasta medianoche, digamos, para que ustedes puedan completar esa su tarea, ¿ya? Obviamente los que completan en las fechas es sobre el 100%. Los que completan después de la fecha de entrega es sobre el 50%. ¿Les parece, chicos? Ingeniera, tengo una consulta. ¿Sí? Bueno, yo entregué mi matriz y mi árbol de proyecto y mi árbol y bueno, usted dijo que nos iba a revisar, pero no llegué a ver comentarios o nada de que lo había revisado y luego supuse que tal vez estaba bien mi árbol y por eso no puso ningún comentario. ¿Es así, ingeniero? Sí, sí, sí. ¿Y qué les quería decir? Se los voy a ver esta noche más eso ya, chicos. Estoy con perfiles de tesis corrigiendo y no he tenido tiempo de ver, pero se los voy a ver esta noche, ¿ya? Por eso les voy a dar hasta esta noche o hasta mañana, ¿les parece? Porque tienen que poner todo eso acá nuevamente y obviamente definir, solamente completar las justificaciones y los alcances y las limitaciones para ya continuar con la segunda parte del proyecto.
Chicos, ¿están ahí? Y a ver, complétenlo hasta esta noche, por favor, ¿ya? Les voy a pasar la retroalimentación ahorita, se los voy a ver, ¿ya? Ya. Entonces, cuando ya hayan avanzado eso, les voy a poner aquí ya la primera parte de ingeniería de requerimientos, ¿no ve? Una vez aprobado este perfil de proyecto, ¿ya? Que también se los tengo que revisar. Ya, entonces, para esa parte de los requerimientos, acá, ahí dice, ¿no ve? Vamos a ver esta metodología OMT. Esta metodología OMT ha sido hecha por Husky, ¿ya? Y tiene, como les decía, la notación de este OMT es una descripción en un lenguaje natural que tiene diagramas de clases, tiene diagramas de secuencias, ¿ya? Aquí está. El lenguaje natural principal de la herramienta, los diagramas de clase que proveen una vista estática de los objetos relacionados con el sistema, y los diagramas de secuencia que proveen una vista funcional de los objetos mostrando la operación entre los objetos. También vamos a tener, por ejemplo, estas representación que son diagramas de objetos en UML, donde tenemos aquí objetos como propietario con sus atributos como ser nombre, o este que es motor con sus atributos tamaño, y los métodos que sería iniciar, detener, ¿sabes? O este que puede ser una clase. ¿Por qué? Porque este sedán, coupé, Mercedes-Benz pueden ser objetos dentro de la clase automóvil, ¿ya? Y este automóvil puede tener atributos que pueden ser heredados a estos objetos, como ser precio. Aquí también sedán, coupé van a tener precio, pero pueden tener otro tipo de particularidades como ser modelos, digamos, o ¿cómo se llaman? Qué sé yo, colores o tamaños, ¿no ve? Etcétera, ¿ya? Porque, por ejemplo, qué sé yo, ¿cómo se llaman esos autos con un caballo? Los Ferrari, ¿no ve? Solamente producen autos deportivos, ¿no? Mientras que Mercedes-Benz hace hasta camiones, por ejemplo, ¿no ve? Vagonetas, etcétera. Y hay distintas marcas que producen cierta línea de productos nomás, ¿no ve? Igual, estos métodos de esta clase son conducir, estacionar, que también pueden ser heredados a sus objetos, ¿no? Va a tener también, vamos a ver, diagramas de secuencia, por ejemplo, para describir un diagrama de secuencia, tenemos que tomar de los casos de uso la descripción, la precondición y la postcondición. La precondición y la postcondición liga los casos de uso, ¿ya? Por ejemplo, para que nosotros podamos conducir un automóvil, una precondición tiene que estar el automóvil estacionado, ¿no ve? En el garaje. Y las postcondiciones, el propietario conduce el automóvil. Aquí tenemos los diagramas de secuencia con los objetos que están acá, parados, y los métodos, conducir, iniciar y poner el motor en marcha, por ejemplo. ¿No ven? Bueno, OMT, como les decía la anterior vez, es OMT++, es la consecuencia de las metodologías OMT, OCE y la metodología fusión. Esas otras son otras metodologías que han dado origen a OMT+, que con comunicación, bases de datos e interfaz de usuario ha dado la metodología OMT++. ¿Ya? Tiene dos rutas OMT, la ruta estática y la ruta funcional. En la ruta estática se muestran los objetos, los modelos, toda la parte estática, como dice, ¿no? Mientras que en la parte funcional muestra las operaciones, diagramas de secuencias, como dice su nombre, toda la funcionalidad de los sistemas. Como les decía, acá, por ejemplo, tiene 5 fases, ¿no? No tiene la fase de mantenimiento. Tiene la captura de requisitos, primera fase, análisis, segunda fase, diseño, tercera fase, programación, cuarta fase, pruebas, quinta fase, ¿no ve?
en sus rutas estáticas, donde muestra aquí arriba los modelos y abajo la funcionalidad de los sistemas, como ser la lista de operaciones, diagramas de secuencia y la implementación de estos métodos que se vuelven llamadas a funciones o procedimientos en el programa. ¿No ve? Hay que notar que cuando nosotros tenemos casos de uso y tenemos pruebas, podemos tener pruebas de funcionalidad contra los casos de uso. Es decir, si cumplen estos casos de uso. Si aquí en mi caso de uso, en la captura de requisitos, cuando redacto los requisitos funcionales y digo, por ejemplo, yo como owner, como dueño, digo, quiero un botón azul que me contabilice todos mis ingresos del mes anterior con el actual, ¿no ve? Y me saque, o semestralmente me contabilice y me saque uno que sea anual, ¿no ve? Entonces, eso tiene que estar redactado en el caso de uso, ¿no ve? Redactar en el caso de uso. El usuario ingresará a la plataforma donde podrá calcular los costos del semestre anterior con el semestre actual y unificarlos en un solo reporte para la gestión, ¿no ve? Entonces, eso tiene que estar redactado en el caso de uso. Y eso vamos a comprobar aquí en las pruebas funcionales si realmente ha podido sumar los saldos semestrales para consolidar en uno anual, ¿no ve? Y si cumple con eso. A eso se llama prueba de funcionalidad, ¿no ve? Con el método de caja blanca, ¿no ve? Caja negra, caja blanca son métodos dentro de pruebas, pero eso vamos a llevar en la parte de pruebas, ¿ya? Entonces, lo primero que se hace es redactar los requisitos funcionales, no funcionales, y sacar de ahí los casos de uso, ¿ya? Y después pasar al análisis con este diagrama de clases de análisis, o también pueden ser los diagramas de casos de uso con los objetos, ¿no ve? Y los procesos que van a realizar, y de ahí sacar la lista de operaciones. ¿Qué operaciones van a realizar? ¿No ve? Para pasar del análisis al diseño, una vez que se han hecho esos diagramas de casos de uso o diagramas de clases con la lista de operaciones, se hace ya los diagramas de clases de diseño con los modelos ya para las bases de datos. Estos tenemos que hacer el diseño físico y el diseño lógico ya de las bases de datos en este diseño, en esta etapa de diseño. Al mismo tiempo, en la ruta funcional tenemos que hacer los diagramas de secuencia. Después, en la programación, en la ruta estática, tenemos que definir las clases, los objetos, ¿no ve? Que vamos a utilizar. Y en la ruta funcional tenemos que ya implementar estas funciones o llamadas a procedimientos en los programas, ¿no? Para que por último podamos ver en la fase de pruebas, contrarrestar contra los casos de uso para ver si se han cumplido con las pruebas de funcionalidad del sistema, ¿no ve? Pueden haber otro tipo de pruebas, ¿ya? Que les voy a proporcionar después. Entonces, en la primera fase de captura de requisitos, chicos, hay los requisitos funcionales y no funcionales. Los requisitos funcionales, esta es pregunta de examen, se van a anotar, especifican qué debería ser el sistema. O creo que ya les he preguntado en su examen, ¿no ve? Ahí de estos requisitos funcionales se redactan recién los casos de uso. Por ejemplo, aquí un requisito funcional es un sistema puede imprimir un informe. Entonces, el caso de uso va a redactarse. Primero, el usuario selecciona la información a ser incluida en el informe. Luego, él selecciona el tipo de informe que va a realizar, si es en listado general o por columnas, no sé. Y después recién imprime el informe. ¿No ve? Entonces, de este requisito se va a redactar el caso de uso, ¿ya? Hay otros tipos de requisitos, como ser los técnicos y los financieros,
los cuales no se pueden manejar en los casos de uso. A estos se los llaman requisitos no funcionales. Los requisitos no funcionales son las especificaciones técnicas de lo que va a necesitar nuestro sistema, ¿ya? Entonces, ahí habíamos visto también el compositor básico, ¿no ves? Se necesita construir una aplicación que permita al estudiante componer tonadas musicales simples. ¿No ven? Y ahí habíamos redactado ya el caso de uso. Pero este caso de uso solamente era el cuerpo del caso de uso, ¿no ves? Un estudiante inicia la aplicación en el que le muestra un pentagrama vacío y una selección de posibles tipos de notas. El estudiante selecciona un tipo de nota, por ejemplo, negra, blanca, corchea, y luego apunta con el cursor en un lugar del pentagrama donde se desea que el tipo de nota seleccionada aparezca. Seleccionando tipos de notas y apuntando a posiciones en el pentagrama, él construye la tonada. Un estudiante toca la tonada y guarda en el disco. Finalmente cierra la aplicación. Entonces, yo recuerdo que les había dicho cuáles eran los objetos aquí. Y los objetos eran estudiante, nota, negra, blanca, corchea, pentagrama, ¿no ve? Y los métodos de acá era inicia la aplicación, muestra, selecciona, apunta, selecciona nuevamente, apunta, construye, toca, guarda, cierra la aplicación. ¿No ve? Entonces, habíamos identificado del cuerpo de este caso de uso tanto los objetos como los métodos futuros que son operaciones al principio. ¿No ve? Como lista de operaciones. En este caso de uso 2, que es el cuerpo también, aquí está, el estudiante inicia la aplicación, a continuación carga desde un disco todas las tonadas, la tonada seleccionada aparecen en el pentagrama, después el estudiante toca la tonada y cierra la aplicación. Ahora, si se dan cuenta, aquí los objetos también es estudiante, pentagrama, disco, ¿no ve? Y los métodos son inicia, carga, escucha, selecciona, cierra, toca, ¿no ve? Entonces, esos son los métodos. Los requisitos no funcionales para este ejemplo, por ejemplo, les había dicho que los requisitos no funcionales eran más especificaciones técnicas, ¿no ve? Como en este caso, la aplicación soporta notas de la escala en sol mayor, la longitud máxima de una tonada es de 20 caracteres, las tonadas son almacenadas como archivos ASCII, entonces, esto que no se puede redactar en los casos de uso son requerimientos no funcionales, son especificaciones técnicas de lo que quiere el sistema, ¿no ve? Entonces, bueno, después de hacer eso, dice, tenemos que pasar ya a hacer, redactar los casos de uso y sacar la lista de operaciones, ¿no ven? Los casos de uso son requisitos que ya han sido documentados, ¿ve? Primero se redactan los requisitos, después los casos de uso, ¿no ve? Estos casos de uso además se tienen que discutir con el usuario final, porque es hasta ahí donde participa el usuario, el dueño, el owner, ¿no ve? El propósito de la fase de análisis en sus rutas estáticas y en su ruta funcional, donde van a tener dos tareas, ¿no ve? El análisis de objetos y el análisis de comportamiento, ¿ya? Entonces, en el análisis de objetos vamos a definir los modelos de objetos, ¿no ve? Vamos a describir diagramas de clase, es lo que les había dicho al principio, ¿no ve? En la ruta estática y funcional. Se va a identificar objetos del mundo real, se van a hacer los dibujitos, por ejemplo, para estos modelos de objetos, con los diagramas de los casos de uso, ¿no ve? Antes se tiene que haber redactado los casos de uso en su plantilla, ¿no ve?
Y de ahí se saca para la otra ruta funcional, para lo de abajo, esa ruta de abajo, se redacta ya la lista de operaciones. Entonces, se tiene que sacar una lista de operaciones de estos casos de uso. Entonces, por ejemplo, esas listas, esas operaciones van a ser inicia, selecciona, apunta, selecciona, ¿no ve? Entonces, todas esos van a ser nuestra lista de operaciones. ¿Ve? Aquí está. Inicia, selecciona, coloca el tipo de toca, guarda, carga, cierra la aplicación. Si se dan cuenta, esta operación selecciona, hemos leído en el caso de uso 1 y en el caso de uso 2 y puede estar en el caso de uso 3. Selecciona la nota, selecciona la tonada, selecciona. Entonces, es un solo selecciona por si acaso. ¿No ve? En la lista de operaciones se tiene que hacer como un resumen de todas las operaciones. ¿No ve? No puede haber selecciona una, selecciona dos, selecciona tres. ¿Entienden? Por eso dice aquí las operaciones 1 y 5, por ejemplo, y 7 se encuentran en el caso de uso 1. Y las operaciones 4, 6 y 7 también, que es cerrar la aplicación, se encuentran en el caso de uso 2. ¿No ve? Y selecciona también se podían encontrar en otros casos de uso, ¿ya? Y ahí está, por ejemplo, de la aplicación de la tonada. Y una vez que ya hayamos hecho los requerimientos, hayamos redactado los casos de uso, hayamos hecho los diagramas de casos de uso y sacado la lista de operaciones, entonces recién se hace el diseño, ¿no ve? Y justamente el diseño y es el diseño de la base de datos, ¿no ve? El diseño lógico no va a tener atributos ni va a tener métodos, mientras que el diseño físico tiene atributos y tiene métodos, por si acaso. Eso también es pregunta de examen, ¿ya? Nuevamente, el diseño lógico solamente va a tener aquí tonada, pentagrama, nota. No va a tener atributos, no va a tener métodos. Y el diseño físico sí va a tener estos atributos y va a tener métodos, ¿ya? Entonces, aquí se está comenzando a construir, ¿no ve? Una tonada va a ser escrita en varios pentagramas, ¿no ve? Cada pentagrama va a tener varias notas. Una blanca, una negra, una corchea, una semicorchea es un tipo de nota, porque este es un, ¿no ve? Este rombito es cada, ¿no ve? Esto es uno, varios, aquí cada uno que tiene varias notas, ¿no ve? Ya, entonces, para especificar el comportamiento de una operación, para ya poder hacer sus diagramas de secuencias, tienen que tener la operación, por ejemplo, agregar la nota en el pentagrama, la precondición, la postcondición y la excepción, ¿no ve? Entonces, para agregar una nota, primero tenemos que tener el tipo de nota seleccionada, ¿no ve? Para agregar una nota, ¿no ve? Una blanca, una corchea, tenemos que seleccionarlo para ponerlo en el pentagrama, ¿no ve? ¿Sí? La postcondición, hay una nueva nota en el pentagrama, ¿no ve? Donde ya vamos a estar construyendo nuestra tonada. La excepción dice, el pentagrama contiene un número máximo de notas permitido, ¿no ve? En el pentagrama, porque no